A lo largo de la siguiente hora vamos a dar paso a diferentes expertos de estas organizaciones y de otras empresas para que nos cuenten en primera persona cómo prevén el futuro del trabajo dentro de las organizaciones en nuestro país. Si queréis compartir en redes sociales cualquier tipo de información, tenemos un hashtag para ello que se llama Tiempo de Alianzas. Os comunicamos que también en los canales de YouTube, tanto de Forética como de la Red Española del Pacto Mundial, estará retransmitiéndose este evento en directo y quedará grabado para sucesivas emisiones. Sin más dilación, voy a dar paso para la inauguración institucional de esta jornada a Germán Granda. Germán Granda es el director general de Forética. Muchas gracias, Germán. Cuando tú quieras, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Vanessa, y bienvenidos a todos. Espero que todos estéis bien y desde luego un placer para Forética lanzar la iniciativa Tiempo de Alianzas con la Red Española del Pacto Mundial. Nos une un objetivo común, que es colocar la sostenibilidad en la agenda y en el centro de la agenda de las decisiones empresariales, y hemos podido comprobar que pues esta crisis, tras la primera respuesta de muchas empresas, una respuesta que ha sido comprometida, ha sido ágil, es el momento ahora de reiniciar la economía colocando la sostenibilidad en el centro, como decía, de las decisiones empresariales. Y además es una oportunidad. Desde luego, la crisis no es un cisne negro, esta crisis no es un cisne negro en la terminología de Nassim Taleb, no es una crisis que proviene de un suceso que fuera improbable, aunque sí, desde luego, de gran impacto. Numerosos científicos, personalidades del mundo empresarial como Bill Gates, personalidades políticas como Barack Obama ya habían avisado de la posibilidad del impacto de una crisis sanitaria como la actual, pero si no es un cisne negro, sí lo podemos convertir en un cisne verde en la terminología de John Elkington, el padre del triple balance. Y eso es un cambio profundo con consecuencias exponencialmente positivas para la población y el planeta. Como decía, una gran oportunidad. Empezamos tiempo de alianzas y desde luego la decisión, cuando nos sentamos con la Red Española del Pacto Mundial, es, desde el inicio estaba clara, colocar a las personas en el centro y animar a las empresas a tener y avanzar, yo diría, primordialmente en tres compromisos. En un mayor compromiso, desde luego, en pues la interiorización del impacto en la salud de las empresas, no solo en el impacto de las propias personas en sus operaciones, sus trabajadores, sino sus productos, servicios, la movilidad y también la incorporación de objetivos de salud probablemente en las decisiones de directivos y consejos de administración. Un segundo compromiso de avance en la, pues ante una situación de crisis en el empleo. Probablemente terminemos el año con un más de un 20% de desempleo que afectará a jóvenes, a seniors. Ya conocíamos, y nos lo comentarán hoy los expertos, el reto en la transformación digital, la transformación en la sostenibilidad también trae ese reto y la oportunidad de que las empresas fomenten la empleabilidad y, desde luego, pues avancen en evitar, desde luego, que haya una crisis mayor en materia de empleo. Y, por último, en el ámbito de la desigualdad. Desde luego necesitamos que exista cohesión social y hemos visto estos días cómo la muerte de George Floyd en Estados Unidos levantaba desde luego una respuesta por parte de la sociedad, por parte de empleados de las propias empresas, denunciando y demandando a las empresas un mayor compromiso en términos de diversidad, de inclusión, y sea en términos ¿no? de raza, de género, donde muchas mujeres han sufrido adicionalmente al tomar responsabilidad de cuidar a los mayores, a los niños, en términos de educación, la crisis, al estar al frente y también de muchas de las profesiones que son trabajadores esenciales y que han sido los más vulnerables y que esperamos que después de la crisis podamos, desde luego, mirarlos y tratarlos de otro modo. Pues también discapacidad o otros ámbitos están siendo desde luego puestos en la lente. Empezamos tiempos de alianzas y, por tanto, aprovechemos la oportunidad, desde luego, de volver a colocar a las personas, al planeta, desde luego, en el centro de las decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Sin duda, oportunidad es una de las claves de la situación y de lo que pretendemos también con esto. Paso la palabra ahora mismo a Cristina Sánchez. Ella es la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial. Cristina, cuando quieras. Hola, buenos días. A ver, que comparto mi pantalla.
A ver si ahora, creo que ya. Sí. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad es que están siendo momentos muy interesantes de reflexiones sobre las consecuencias de la crisis que estamos viviendo en estos meses. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Creo que va a ser una jornada muy interesante. Queremos que sea breve, concisa, queremos tocar unos temas relevantes junto con, bueno, en este tiempo de alianzas, en esta alianza que hemos llevado a cabo con Forética. Creemos desde las dos instituciones que uniendo esfuerzos en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 en alianzas, hemos querido llamar así a esta colaboración Tiempo de Alianzas. Creemos, como decía, que es una oportunidad muy interesante para reflexionar conjuntamente sobre cuáles son los retos y las oportunidades a los que nos enfrentamos en estos días, sin duda, de incertidumbre. Y empezamos el año 2020, obviamente sin imaginarnos a lo que nos íbamos a enfrentar unas semanas más tarde, y ya el secretario general de Naciones Unidas llamó a esta década que empezaba década para la acción. Reflexionamos muchísimo en la red española sobre las diferentes bueno, pues proyectos y objetivos y estrategias que queríamos llevar adelante para potenciar esa década para la acción, potenciar el impacto que podían tener las empresas en el desarrollo sostenible, y ya se hablaba de dos riesgos o dos desafíos claramente desde Naciones Unidas: el cambio climático y las desigualdades. Como decía Germán, sin duda esta crisis ha acentuado esas desigualdades, ese riesgo de desigualdades, e incluso como nombraba, los movimientos sociales contra el racismo, sin duda nos están abriendo los ojos ante el gran desafío que esas desigualdades está provocando actualmente. Ya el Pacto Mundial, cuando nació hace 20 años, Kofi Annan ya lanzó la iniciativa con el objetivo de dar un rostro más humano a la globalización y a la economía. Y en base a ese mensaje, digamos, se construyeron los 10 principios del Pacto Mundial, en el que, sin duda, el área de derechos humanos y normas laborales ha guiado nuestro trabajo en estos años. Creemos que, aunque la aprobación de la Agenda 2030 sí que supuso un antes y un después y ha sido un hito en la sostenibilidad empresarial, sin duda nos está avanzando a la velocidad que nos gustaría y a la velocidad necesaria para conseguir la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, con lo cual, como organización, estamos identificando esa manera para potenciar ese avance más largo o más rápido. Hay temas, la Agenda 2030 también nos ha permitido hacer un foco mucho más concreto en áreas como igualdad de género, reducción de desigualdades o lucha contra la discriminación en todas sus dimensiones. Fue toda esta parte la que nos inspiró cuando hablábamos Forética y la Red Española del Pacto Mundial, cuando sin duda nos inspiró a hacer esta serie de webinars que vamos a organizar y al que, por supuesto, os invitaremos. Y el primero sí que quisimos que fuera monográfico sobre las personas. Creemos que las personas tienen que estar en el centro de las estrategias de los gobiernos, de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil y, en general, de todos aquellos modelos de negocio, en este caso, deben de ser más sostenibles y más resilientes. Este año, además, celebramos el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, con lo cual, qué mejor momento para poner, como decimos, a las personas en el centro de todo y, ante todo, también con esta crisis de la COVID-19. Así que espero y estoy segura que este primer webinar va a ser de interés, y sin más dilaciones, pues paso la palabra otra vez a mi compañera Vanessa, que va a dar paso a los siguientes ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Aprovecho para deciros a las personas asistentes, ya somos 150 conectadas para este webinar, que si queréis trasladar alguna pregunta a cualquiera de los expertos que van a tomar la palabra, las iremos registrando y al final de la jornada, en función del tiempo del que dispongamos, iremos distribuyendo y dirigiendo estas preguntas a nuestros expertos. Vamos a pasar ahora con el primero de ellos. La verdad que tenemos suerte de poder contar con él, es Joaquín Nieto. Él es el director de la OIT en España, en la Oficina Tripartita de las Naciones Unidas para el Empleo. Nadie mejor que ellos, nadie mejor que él sabe lo que
de lo que estamos hablando en esta actualidad, sabe de empleo, de empresas, de personas. Y muchas gracias, Joaquín, por estar con nosotros en esta sesión. Tienes la palabra cuando quieras. Pues muy buenas y muchísimas gracias, Vanessa. Gracias a Forética, entidad con la que he compartido algún otro evento en estos tiempos de COVID-19, y gracias a la Red Española de Pacto Mundial por el trabajo que viene haciendo en los últimos tiempos y el trabajo que está haciendo en tiempos de pandemia con el sector privado tan necesario. Y gracias por invitar a la OIT, esa alianza permanente que mantenemos dentro de la familia de Naciones Unidas, entre la Red Española de Pacto Mundial, la OIT y todos los organismos del sistema de Naciones Unidas en España, que estamos trabajando juntos, y más aún en este 75 aniversario. Y hay algo que une la actividad de la Red Española de Pacto Mundial y la OIT, y es nuestro interés por las empresas, que ahora además están pasándolo muy mal, la mayoría de ellas, como fruto de los efectos de la pandemia y de la crisis económica y de empleo que ha generado esta pandemia a nivel mundial. Sobre todo, cuando estamos hablando de las empresas, estamos hablando de las personas que están en las empresas y de las personas que trabajan en las empresas, y que son las personas que más están sufriendo y con más incertidumbre tienen su futuro. Pensemos en el mundo. Pensemos que en el mundo hay 2.000 millones de trabajadores. De los 3.000 millones de trabajadores que existen, 2.000 millones están en la economía informal. Que 1.600 de ellos han tenido que parar su actividad y que al estar en la economía informal no tenían protección social y se han quedado no solo sin empleo, sino también sin ingresos. Y han pasado de la noche a la mañana a la pobreza más absoluta. Eso es lo que ha pasado en estos momentos en el mundo, en esta experiencia única, porque el mundo se ha detenido, cosa que no había pasado nunca. Y en esa detención, pues las empresas y las personas que forman las empresas, los trabajadores, pues lo están pasando bastante mal. Otros no tanto, porque han tenido la posibilidad de tener sistemas de protección social que han garantizado una parte de sus ingresos o sus ingresos en esta situación de pandemia. Y además tienen las posibilidades de estar en unos países donde está funcionando el diálogo social y donde ya se están orientando hacia la reconstrucción económica y social que va a ser tan necesaria, porque pasará la crisis económica, pero se va a mantener una crisis, pasará la crisis sanitaria, pero se va a mantener una crisis económica y una crisis de empleo que puede generar muchísimos problemas. Y para afrontar esta crisis es muy importante que sepamos sacar algunas lecciones de la pandemia. Algunas de ellas tienen que ver con la globalización y con el mundo que hemos construido, y quizá tengamos que repensar sobre esta hiperglobalización productiva que tal vez requiera la relocalización productiva e industrial, por ejemplo, de muchos de los productos sanitarios que han faltado para poder responder a la crisis sanitaria. También tendremos que repensar sobre la hiperconexión y la hipermovilidad de las mercancías y personas en este mundo que hemos construido, que no solo tiene efectos que ya teníamos detectados sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la contribución a un calentamiento global y un cambio climático que podría ser catastrófico, sino que también está teniendo efectos en la salud, como hemos podido comprobar con la pandemia. Pero no me voy a detener en estas lecciones, voy a ir a otras más directas, si se quiere, sobre las sociedades, sobre las empresas y sobre la gente. Por ejemplo, la importancia de contar con sistemas de salud y con sistemas públicos de salud. Aquellos países que contaban con sistemas de salud han podido atender sanitariamente a las personas y salvar muchas vidas. Y la importancia de contar con sistemas de protección social. Aquellos países y aquellos trabajadores y aquellas empresas que estaban con sistemas de protección social han podido organizar una especie de escudo social y atender la situación de los trabajadores que perdían su empleo momentáneamente para que no lo perdieran definitivamente. Es el caso, por ejemplo, en España, que se ha hecho con los expedientes de regulación temporal de empleo, que ha permitido que conforme se reanuda la actividad puedan recuperar también su actividad sin haber sido despedidos
como habría sido el caso, o fue el caso en otras crisis económicas, o habría sido el caso si no hubiera habido sistemas de protección social, que no solo han atendido a los trabajadores por cuenta ajena, también han atendido a los autónomos. Medio millón de empresas, 4 millones de trabajadores por cuenta ajena, 1 millón de autónomos, más de 1 millón de autónomos, las empleadas del hogar, incluso las personas que no tienen recursos ahora que se ha instalado un sistema de renta mínima, pueden ser atendidos porque hay sistemas de protección social. Entonces, estas lecciones, la importancia del objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que hablan de sistemas de salud, la importancia del objetivo 1 para acabar con la pobreza, en particular del 1.3, que habla de la necesidad de que los países tengan sistemas de protección social, es clave. Si queremos ir a un mundo que piense en la gente, en la prosperidad, en la paz, en el planeta, tendremos que tener sistemas de protección social. Si no, eso no es posible. También es una lección la importancia del trabajo. Parece que no se prestaba atención suficiente a la importancia que tiene el trabajo y a la importancia que tienen determinados trabajos. Y en la pandemia ha sido claro cuántas personas tenían que seguir trabajando y tenían que arriesgar su salud para poder suministrar los servicios básicos de salud, por supuesto, y muchos sanitarios han perdido la salud e incluso han perdido su vida atendiendo, pero también de alimentación, de transporte, de seguridad. Muchas profesiones las hemos visto absolutamente necesarias, desde la cajera del supermercado al que íbamos a comprar hasta la médica que atendía a nuestros seres queridos cuando estaban sufriendo la COVID-19 o a las personas que la hayan pasado. Entonces, la importancia de determinados trabajos que nos hace pensar en que tal vez no sean los trabajos a los que les hemos prestado la atención necesaria y que tal vez sean trabajos, buena parte de ellos, hechos por mujeres, desarrollados por mujeres, que no están suficientemente valorados ni cuentan con la condición de trabajo decente. Pensemos en los sanitarios, por ejemplo, que tienen trabajo, contratos temporales, cuando en realidad su actividad es una actividad más o menos permanente. Pensemos en las empleadas del hogar, pensemos en los trabajos de cuidados. Otra lección importante, la importancia de los trabajos de cuidados y la importancia que van a tener en el futuro estos trabajos de cuidados. Bueno, estas lecciones nos tendrían que orientar hacia la reconstrucción, que es el tema que tenemos ahora por delante. Cómo reconstruir nuestra economía, cómo reconstruir nuestra sociedad. Y para la reconstrucción, 2 consejos básicos. El primero, tenemos una agenda, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda mundial, que es muy inspiradora sobre qué cosas deberíamos hacer en esa reconstrucción para mejorar la sociedad, para mejorar las empresas, para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar la convivencia. Y esto sería la guía mejor. Después tenemos que saber que la sociedad que queremos construir debe acomodarse a las transformaciones que ya eran necesarias antes de la pandemia, pero que ahora son más urgentes. La transformación digital y, en particular, la transición ecológica y la transición energética. Son transformaciones, transiciones que son necesarias hacer y que ahora deberían estar en el centro de nuestras preocupaciones. Claro, esa transición, esa reconstrucción va a ser posible si contamos con la financiación suficiente. Y para eso es necesario, en el caso europeo, que sea un acuerdo europeo, que sea una financiación mutualizada y que se pueda responder de manera distinta como se respondió en otras crisis y se pueda responder para reactivar la economía y para reactivar el empleo. Y en esta situación viene la importancia de las alianzas y la importancia del comportamiento de las empresas. Nosotros desde la OIT hemos vivido una multitud de acuerdos internacionales inéditos en todos los sectores, en el sector marítimo, en la pesca, en la aviación, en el comercio, en el sector financiero, en el sector de la salud, en el sector textil, donde muchos talleres, millones de talleres y decenas de millones de trabajadores se quedaron sin trabajo de un día para otro, por ejemplo, en el sector textil, y hubo un acuerdo entre empresas, sindicatos, para atender las situaciones de ese sector. Ha habido acuerdos bilaterales del sector empresarial y del sector sindical en muchísimos sectores a nivel mundial, inéditos, que son un ejemplo que debería continuar en el futuro y que debería continuar en la reconstrucción.
Y las empresas. Las empresas también tienen que sacar sus lecciones de cómo respetar los derechos humanos, por supuesto, tienen que seguir los consejos de la Red Española del Pacto Mundial, que da buenísimos consejos para respetar los derechos humanos, de organizar el trabajo de otra manera. Hemos aprendido que se puede teletrabajar, pero que el teletrabajo también tiene, en fin, sus complicaciones y hay que organizarlo de una manera sostenible y de una manera justa, de organizar esas vuelta al empleo atendiendo la salud, de organizar ahora la reconstrucción teniendo en cuenta que esa reconstrucción va a implicar una remodelación enorme de nuestra economía, particularmente en el caso de la transición energética, sectores que van a desaparecer, otros que van a ser emergentes, que va a requerir la transición justa. Bueno, todo esto compone un conjunto de esfuerzos y un conjunto de desafíos que pueden ser una oportunidad para que después de la pandemia vayamos a un mundo mejor, con empresas más responsables, con trabajadores más protegidos, con más diálogo social, que ha sido tan importante en estos tiempos, por ejemplo en España, para poder hacer ese escudo social que tanto ha protegido a los trabajadores y que los tiene que seguir protegiendo en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, gracias. Voy a dar paso al siguiente de nuestros expertos. Él es Ricardo Trujillo, responsable del clúster de impacto social y de los programas Jobs 2030 y Upskills for Future de Forética. Ricardo nos va a hablar en concreto sobre el enfoque del trabajo y los principales retos que se mueven desde el ámbito empresarial, pensando en este futuro laboral. Cuando quieras, Ricardo. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, la verdad, que a Joaquín por dejar muy claro el que estamos en tiempo de alianzas, que esta iniciativa que hoy lanzamos entre el Pacto Mundial, la Asociación Española del Pacto Mundial y Forética, pues es una iniciativa que tiene mucho poder de cambiar cosas, que es en lo que estamos. Así que también por mi parte muy agradecido de poder participar en esta sesión inaugural y poder hablar de temas tan interesantes como el futuro del trabajo en un momento que, bueno, pues que realmente pues es muy difícil hacer predicciones sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que... A ver, ¿no me deja pasar diapositiva? Ah, vale. A ver si ahora... Vale, como comentaba, en un escenario donde bueno, pues no tenemos quizá menos que nunca una bola de cristal que nos ayude a adivinar y a anticipar ese nuevo escenario, ni siquiera en fechas tan próximas como en verano o en fechas tan próximas como en otoño, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todas esas empresas que ahora mismo lo están pasando muy mal, que ahora mismo están en una situación muy complicada y en las que ahora nosotros venimos a hablarles del futuro del trabajo, de la transformación digital, de cómo enfrentarse a situaciones pues que probablemente no sean ahora mismo las más inmediatas en su rango de preocupaciones, pero que no por eso dejan de ser menos importantes, menos relevantes, porque estamos hablando de la vida de muchas personas y de la posibilidad de seguir en un mercado y seguir siendo competitivos en un mercado cada vez más complicado, cada vez más heterogéneo y cada vez más difícil de gestionar, ¿no? Por supuesto, también muchas gracias a todos los que os habéis conectado hoy con nosotros. Esperamos que saquéis algunas ideas y que entre todos pues, podamos ir construyendo esta nueva iniciativa, ¿no? Esta nueva iniciativa de tiempo de alianzas. Simplemente como reflexiones que quería compartir hoy con vosotros, está el que, centrándonos en el tema más específico del impacto de las empresas o de la transformación tecnológica de las empresas, comentar con vosotros que es la transición tecnológica, la transformación digital, es un elemento absolutamente imprescindible, absolutamente necesario para la supervivencia de las empresas en el momento en el que nos encontramos ahora. Solo aquellas empresas que sean capaces de integrar los procesos, en las cadenas de valor, en la gestión interna, en las personas, esta tecnología, van a ser capaces de seguir compitiendo en un mercado cada vez más globalizado, en un mercado pues con cada vez mayor número de organizaciones y de empresas que están luchando por sobrevivir, luchando por salir adelante.
esta transformación digital es seguro también y ya que va a tener un impacto muy claro, muy directo en las personas, en los puestos de trabajo. Y por eso hay que ser conscientes que, y yo creo que no está de más decirlo, que van a desaparecer puestos de trabajo. Es seguro que van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Pero por otro lado también es muy seguro y es totalmente cierto que se van a crear muchos puestos de trabajo nuevos. ¿Qué va a pasar en este contexto? Que vamos a necesitar muchos nuevos conocimientos, muchas nuevas habilidades, muchos nuevos capacidad y organizaciones distintas del trabajo que a día de hoy no tenemos y que a día de hoy tenemos que desarrollar, y tenemos que desarrollarlos tanto para las nuevas generaciones que están ahora mismo formándose, tanto como para los trabajadores que en un escenario donde las vidas profesionales se están alargando, pues cada vez los que tienen más edad encuentran más dificultades para hacerse empleables. Toda esta transformación, Joaquín también hablaba de transformaciones, toda esta transformación pues debe llegar a las personas y debe llegar a los empleados de tal manera que seamos capaces de organizarlo de una manera responsable, de una manera donde las personas se sitúen en el centro y seamos capaces desde las empresas, porque es la visión de esta sesión, pero también desde otras instituciones, situándolas en el centro, situándolas, comprendiendo qué es lo que necesitan y dándoles los mecanismos oportunos para que se puedan desarrollar en un escenario que va a ser totalmente diferente. ¿Cómo de diferente? No lo sabemos, como decíamos antes, no hay una bola de cristal, hay muchos estudios, muchas organizaciones que están tratando de anticipar cuáles van a ser esas necesidades, cuáles van a ser esas habilidades que van a necesitarse, cuál va a ser ese escenario donde debemos desempeñarnos en el futuro, pero como no hay una bola de cristal, no lo sabemos. Entonces, creemos que nuestra labor y de organizaciones como Forética es dar a las empresas esa oportunidad de reflexionar, de compartir con otras qué es lo que están anticipando, qué es lo que están viendo, cómo lo están abordando y ir poco a poco andando juntos este camino tan complicado que tenemos por delante. Y es un camino muy complicado porque la transformación digital no es un fenómeno aislado, es un fenómeno en el que estamos inmersos en un contexto de frágiles equilibrios, de sistemas rotos. Por ejemplo, hablamos de cambio demográfico a nivel global, hablamos de una crisis ambiental y una crisis de cambio climático muy importante, hablamos también de una polarización social muy fuerte, quizá en unos niveles algo complicados y algo preocupantes. Hablamos también de globalización y de desglobalización, de desigualdades de renta, de brecha digital. Todos estos fenómenos definen un contexto realmente complicado y realmente difícil a la hora de plantear estrategias para un futuro de trabajo responsable. Y si esto no fuera poco, tenemos además una situación como el coronavirus, como la que ha generado el coronavirus, con una crisis sanitaria a nivel global impresionante, una crisis económica que vamos a sufrir probablemente por un largo tiempo y donde las empresas y los trabajadores y los empleados pues, van a ver unas consecuencias que realmente hace muy difícil, ¿no? y hace poner aún más, si cabe, a estas personas en el centro de todas las estrategias de sostenibilidad. Al final, como os decía, hay muchas organizaciones que ya están trabajando en este fenómeno. Tenemos unos objetivos muy claros, una línea de trabajo muy clara. Afortunadamente, los objetivos de desarrollo sostenible, como comentaba al principio Cristina, han supuesto una muy buena guía a la hora de definir cuál es el papel de las empresas en la sostenibilidad, cuál es el papel de las organizaciones del sector privado a la hora de contribuir a un desarrollo sostenible global que sea capaz de no dejar a nadie atrás. También, en cuanto al fenómeno del futuro del trabajo, hay muchas organizaciones y numerosas importantes organizaciones como el World Economic Forum, como la OIT, como la Unión Europea, que están intentando anticipar o desarrollar esas herramientas que permitan una transición más cómoda, más responsable y más preocupada en garantizar la igualdad de oportunidades de los trabajadores. Tanto en la creación de puestos de trabajo, hablábamos antes, nuevas habilidades que sean necesarias. Es muy
interesante también todo el vínculo con el tema de la salud y bienestar en este nuevo escenario. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Lo hablábamos antes. Con todo esto, mucha gente que no estaba preparada para teletrabajar, que no tenía los mecanismos, los medios, ni siquiera tampoco un puesto de trabajo, ¿no?, cómodo para teletrabajar, pues ha visto cómo enfrentarse a esto de una manera mucho más anticipada de lo que tenían pensado. También nuevas relaciones laborales que están surgiendo y que cada vez más van a surgir, cambiando quizá la relación entre el empleado y el empleador. También es un fenómeno muy interesante. Básicamente, lo que quiero decir con esto es estamos en un escenario donde las bolas de cristal no funcionan, en un escenario que muchas veces se ha denominado VUCA, ¿no? Que es, a ver, ¿qué puedo pasar otro poco? No puedo pasar de diapositiva ahora. Vale. Vivimos en un escenario, como os comentaba, haciendo un poco de resumen del estado de la situación y del papel que desde Forética, desde el Pacto Mundial, la Red Española del Pacto Mundial, vemos, ¿no? Vivimos en un escenario absolutamente cambiante, muy complicado de definir, muy complicado de anticipar y muy difícil por su volatilidad, por su incertidumbre, por su gran complejidad y sobre todo también por la ambigüedad, ¿no? Donde, como hemos visto, existen disruptores que de repente hacen saltar por los aires todo. Todo esto, este nuevo escenario es preciso... tampoco puedo volver a... Vale, bueno, con todo este escenario VUCA, denominado VUCA, hay que pasarlo por la óptica, por las lentes de las empresas, donde debemos jugar y donde desde Forética estamos comprometidos a desarrollar iniciativas y desarrollar proyectos que permitan entender en la mayor medida posible este escenario, los retos y las oportunidades que ofrecen a la hora de afrontar estrategias de sostenibilidad enfocadas en las personas, ¿no? En dar igualdad de oportunidades a todas las personas, en ofrecer alternativas sostenibles de desarrollo y que permitan pues, convertir ese escenario de incertidumbre y desconfianza en un escenario mucho más optimista de confianza hacia las empresas. Simplemente acabar desde Forética, como os decía, estamos trabajando con gran profundidad en estos temas, con un gran número de iniciativas que hablan tanto de medición de impacto social, de contribución social de las empresas, a la salud y bienestar, y 2 programas específicos dedicados a analizar el futuro del trabajo, el futuro del empleo y cómo las organizaciones pueden mejorar sus impactos, como son Jobs 2030, y que lanzaremos el próximo octubre, y como una iniciativa más enfocada en upskilling, en la posibilidad de generar más habilidades, nuevas habilidades en las personas que pueden perder su trabajo y que les hará más empleables en el futuro. Y con esto, cualquier cosa que necesitéis me podéis contactar directamente o preguntar en la parte final de la sesión. Gracias, Vanessa. Gracias, Ricardo, muy interesante. Seguimos conjugando este binomio personas-empleo, empleo-empresas. A continuación toma la palabra Javier Molero, él es el director de proyectos y Agenda 2030 de la Red Española del Pacto Mundial. En este caso, su intervención está orientada a la Agenda 2030 y el trabajo decente desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuando quieras, Javier. Ahora, buenos días, muchas gracias, Vanessa. También reiterar mi agradecimiento a Forética y a mi organización, la Red Española del Pacto Mundial, por impulsar iniciativas como esta, que son más importantes hoy que nunca. Mi presentación va a girar en torno a la conexión entre uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y los derechos humanos. Es necesario hacer esta conexión entre la Agenda 2030 y los derechos humanos para entender la necesidad de que las empresas contribuyan a la Agenda 2030 siempre bajo este enfoque de derechos humanos. Y esto es importante porque solamente a través de este enfoque se pueden poner a las personas en el centro de las estrategias empresariales durante y después de la reconstrucción en la que nos encontramos inmersos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Vemos en esta diapositiva las razones que nos llevan a pensar que es necesario este enfoque de derechos humanos. Y estas razones las encontramos en la realidad. En el mundo actualmente trabajan alrededor de 152 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años. Y no solamente eso, unos 700 millones de personas
trabajadores y trabajadoras, en este caso, viven en pobreza extrema o moderada. Y además, la crisis del coronavirus está acentuando todos estos problemas, ya que se estima, según datos de la OIT, que se podrían destruir alrededor de 305 millones de empleos en el mundo. Y además esta cifra, cada vez que salen predicciones de la OIT, va a más. Pero no solamente en el ámbito internacional, también en el ámbito nacional. Estos datos son antes de la crisis y probablemente también se acentúen después de esta crisis. Pero el 13% de los trabajadores y trabajadoras en España son pobres. Las mujeres españolas solo ocupan el 35% de los puestos de alta dirección y los trabajadores con discapacidad en España cobran hasta un 17% menos que los trabajadores sin discapacidad. Vemos, por lo tanto, cómo la solución a todos estos problemas, tanto internacionales como nacionales, es poner en el centro de las estrategias empresariales el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, pero siempre bajo un enfoque de derechos humanos. Vemos en la siguiente diapositiva cuáles son los derechos humanos a los que afecta o son los que impacta este objetivo. Y como vemos, son múltiples y variados. El objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico impacta en los derechos civiles y políticos, como el derecho a la seguridad, a la privacidad o a la libertad de pensamiento y culto, a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que son los derechos específicamente desarrollados por la OIT, como los derechos a la negociación colectiva, al trabajo forzoso, la eliminación del trabajo forzoso infantil o el derecho a la no discriminación. También a derechos económicos, sociales y culturales, con los que el nexo es un poco más difícil de entender en un primer momento, como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación o la vivienda, y también, por supuesto, a derechos de determinados grupos vulnerables, como puede ser la mujer, los niños y las niñas, los migrantes o las personas con discapacidad. Por lo tanto, vemos cómo una empresa, a la hora de trabajar el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico bajo un enfoque de derechos humanos, puede mitigar y evitar impactos en una gran multitud de derechos humanos. Vamos a la siguiente diapositiva para ver una serie de ejemplos un poquito más concretos. Y es que, como vemos en esta diapositiva, una empresa, al introducir el enfoque de derechos humanos, al trabajar la Agenda 2030, no solamente evita y mitiga impactos en el objetivo 8, sino en el conjunto de la Agenda 2030, porque, como bien sabéis, la Agenda 2030 está interconectada. Los 17 objetivos de la Agenda 2030 están completamente interconectados. Voy a citar un par de ejemplos de esta diapositiva simplemente para entender mejor un poco de qué estamos hablando. En materia de trabajo infantil, por ejemplo, un caso hipotético sería una empresa que compra camisetas con el logo de su marca a un proveedor en un país asiático donde se han identificado casos de trabajo infantil. Si la empresa apuesta por reducir este riesgo en el caso de que lo identifique o por mitigarlo en el caso de que ya esté ocurriendo, esta empresa no solamente contribuirá al objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, sino a otros objetivos como pueden ser el 1 de fin de la pobreza, el 4 de educación o el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, porque hay metas concretas del objetivo 16 que están relacionadas con el tema del trabajo infantil. U otro ejemplo, por ejemplo, en materia de no discriminación, una empresa que no contrata a personas de etnias minoritarias o a personas con discapacidad en sus procesos de selección, evidentemente está impactando en determinados derechos humanos, que de mitigarlos o de reducirlos contribuirían a través de esta acción al objetivo 8, de trabajo decente y crecimiento económico, pero también a otros objetivos como el 10, de reducción de las desigualdades. Bueno, he puesto otra serie de ejemplos, pero no voy a pararme aquí. Vamos a la siguiente diapositiva para entender un poco el enfoque general. ¿Cuál es la idea? La idea básica es que los riesgos e impactos que una empresa detecte en materia de derechos humanos dan la oportunidad a esta empresa de identificar áreas de contribución social de gran magnitud en la Agenda 2030, y no solamente en el objetivo 8, como ya hemos visto, sino en múltiples de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Imaginemos, por ejemplo, que todas las empresas del mundo gestionan de forma sostenible, es decir, bajo criterios sociales y ambientales, sus cadenas de suministro a todos sus proveedores. El impacto en la Agenda 2030 sería, sin duda, apabullante. La OIT estima que en solo 40 países, que representan el 85% del Producto Interior Bruto Mundial, hay 453 millones de empleos relacionados con las cadenas de suministro mundiales. Imaginaos si estas 453 millones de personas tuvieran un trabajo decente y vieran respetados todos sus derechos humanos, la importante contribución, ¿no?, que esto significaría para la Agenda 2030. El mensaje es claro. La mitigación de impactos en derechos humanos ha de ser un eje central en cualquier estrategia empresarial para contribuir a la Agenda 2030. Pero ¿cómo hacemos esto? En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es el marco que recomendamos desde la Red Española del Pacto Mundial, y es un marco con el que venimos trabajando además desde hace ya bastantes años.
Por un lado tenemos el SDG Compass, que es un marco desarrollado por el Pacto Mundial junto con otras organizaciones y que se lanzó hace unos 4 o 5 años, que establece 5 pasos que toda empresa debe llevar a cabo para integrar la Agenda 2030 en su estrategia empresarial. Conocer los objetivos, definir prioridades, establecer objetivos, integrar la agenda en todas sus áreas y departamentos y reportar sobre el trabajo que están haciendo. Pero este proceso por sí solo y este marco consideramos que necesita del marco de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos para dotar a la contribución empresarial a la Agenda 2030 de este enfoque de derechos humanos que, como hemos visto, es indispensable. Los principios rectores establecen 3 pasos. Establecer un compromiso político por parte de la empresa, llevar a cabo un proceso de due diligencia en materia de derechos humanos, es decir, identificar todos los impactos en la cadena de valor y darles una solución, mitigarlos, y contar con un mecanismo de reclamación para solucionar los impactos que ya hayan tenido lugar como consecuencia de las actividades de la empresa y, por tanto, reparar a las víctimas de esos impactos. La idea es clara y sencilla. Cualquier empresa tiene que reducir sus impactos en derechos humanos y, al mismo tiempo, impulsar impactos positivos sobre la Agenda 2030 para realmente contribuir de forma eficiente a este marco de Naciones Unidas. Los 2 procesos, en cualquier caso, son compatibles y complementarios y pueden realizarse siempre de forma conjunta. Para terminar, me gustaría en la siguiente diapositiva, me gustaría dar unas pinceladas de las conclusiones que desde el Pacto Mundial consideramos más relevantes. Para nosotros, el futuro del trabajo, por supuesto, ha de tener en el centro la innovación, la digitalización y todos los procesos que impulsen, ¿no?, de alguna forma, tecnologías innovadoras. Pero siempre se ha de tener en cuenta y nunca se ha de dejar a un lado a las personas. Esto implica, por lo tanto, que el enfoque de derechos humanos es fundamental para que las empresas no dejen a nadie atrás. Rápidamente, Vanessa, los derechos humanos han de ser, por lo tanto, un eje central en las estrategias corporativas de todas las empresas para contribuir de forma eficiente a la Agenda 2030. Y 2 cuestiones importantes en el ámbito público. La Estrategia de Desarrollo Sostenible, que se está desarrollando ahora mismo por el Gobierno de España, y la actualización del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos pueden ser una oportunidad para impulsar este enfoque de derechos humanos. Acabo simplemente con una reflexión final. Y es que para el Pacto Mundial las empresas no pueden contribuir a los ODS de forma eficiente sin considerar este respeto a los derechos humanos. No puede haber un futuro del trabajo ni empresas del futuro sin colocar a las personas en el centro. Y si esto no es así, el lema de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 será simplemente eso, un lema. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Javier, gracias a ti. Vamos a dar paso al siguiente bloque, en este caso de esta sesión. Aquí es lo que más nos gusta, también es la potencia y la fortaleza que tenemos, tanto desde Forética como desde el Pacto Mundial, que es gracias a la contribución de las empresas que forman parte de nuestras iniciativas. Sin que ellos hicieran realidad todo lo que nosotros defendemos, esto sería imposible, y desde ese punto de vista nuestro agradecimiento a su esfuerzo y a su trabajo. Van a ser 2 las organizaciones que van a tomar la palabra. En primer lugar, será de parte de MAFRE, Anastasia de las Peñas. Ella es la directora de experiencia del empleado, que nos hablará del futuro del trabajo desde su punto de vista. Muchas gracias, Anastasia, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias a Forética y gracias a la Red Española del Pacto Mundial por invitarnos a compartir un poco nuestra agenda, qué es lo que tenemos en nuestra agenda y en nuestra estrategia de gestión de personas que bueno, lleva siendo ya desde hace ya muchísimos años, lo va a ser durante los próximos años, pues un gran reto realmente para las organizaciones. Las organizaciones tenemos una grandísima responsabilidad y yo creo que no descubro nada si digo que hace unos cuantos años ya comenzó la mayor revolución de la historia. Yo creo que ya lo vimos en Davos en el año 2016, en el Foro Económico Mundial, donde se dijo que ya se acuñaba el término de que estábamos ante la 4ª revolución industrial, una revolución que ha venido protagonizada por la tecnología, que ha llegado a nuestras vidas, que ha irrumpido a grandísima velocidad y, bueno, pues esto ha hecho efectivamente que nuestros clientes estén cambiando, no solo en la manera en la que se quieren relacionar con su entorno de una manera más digital y quizás con soluciones más de movilidad, sino también en relación con sus necesidades, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que las organizaciones nos estemos enfrentando a un contexto nuevo, a un contexto que nos exige transformarnos en un entorno tan competitivo y que consigamos que efectivamente los clientes nos sigan eligiendo, ¿no? Y esto efectivamente nos impacta de lleno
en la gestión de personas desde las organizaciones, porque detrás de las personas, detrás de la digitalización, perdón, detrás del mundo conectado, que sin duda efectivamente han llegado para ayudarnos, y además lo hemos visto en la pandemia, hemos visto cómo las organizaciones que veníamos preparándonos para este mundo digital, pues la tecnología nos ha venido a salvar y hemos podido sobrevivir. Bueno, pues detrás de ese mundo conectado, detrás de la digitalización, pues están las personas. Las personas al final son las que hacen que ocurra el cambio. Y por eso las áreas de recursos humanos, que hace unos cuantos años pues éramos consideradas como áreas más bien de soporte, ahora estamos adquiriendo un importante protagonismo en las estrategias de negocio y estamos contribuyendo al crecimiento y a la sostenibilidad de nuestras empresas. Entonces, bueno, hablar del futuro en la gestión de personas a mí me resulta un poco complicado, porque efectivamente en este mundo de la inmediatez y del constante cambio, el futuro es más presente que futuro. El futuro ya está aquí. Y yo me acuerdo cuando hace ya unos cuantos años hacíamos planes estratégicos a 10 años, ahora los hacemos a 3 y aún ya nos parece mucho e incluso tenemos que hacer determinados ajustes. También me acuerdo cuando a los empleados se nos valoraba por la competencia de tener visión a largo plazo, con lo incierto que es ese largo plazo. Ahora a los empleados se nos valoran por esa capacidad de adaptación, por esa flexibilidad, por esa resiliencia, por esa capacidad además de aprender, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir con vosotros qué tenemos nosotros en nuestra agenda, en nuestra estrategia de gestión de personas, y destacaría pues quizás los siguientes puntos. En primer lugar, no nos podemos olvidar del talento. Ya lo ha comentado antes Ricardo, seguimos teniendo un gran reto en términos de perfiles requeridos por las empresas. Es la realidad del mercado laboral, hay un gap importante entre la formación y lo que las empresas estamos demandando. Y bueno, pues nosotros en las empresas, tras identificar efectivamente esos puestos clave que vamos a necesitar para desarrollar nuestro negocio, lo que hacemos es mapear el talento interno, diseñamos propuestas de valor al empleado que desplegamos con acciones de employer branding, intentamos que sean diferenciales, atractivas y bueno, contamos con que el talento puede estar en cualquier parte del mundo. Con lo cual, un gran reto también es, y también lo ha apuntado Ricardo, es que probablemente en poco tiempo necesitemos otros modelos de relaciones laborales que a día de hoy, efectivamente, pues hay determinadas legislaciones, como es la legislación laboral española, pues que no está preparada para ello, porque el talento puede estar en cualquier lugar del mundo y ahí es donde tenemos que ir a buscarlo. Bueno, y muy ligado con esta primera línea de trabajo, que es la más importante, que es el talento, está el aprendizaje y la gestión del conocimiento. Diríamos que en este entorno, efectivamente, donde el talento escasea, bueno, pues el aprendizaje continuo y la gestión del conocimiento son unos elementos esenciales, ¿no? Para, como he dicho antes, la competitividad y la sostenibilidad de nuestras empresas. Ese aprendizaje tiene que estar absolutamente al servicio de negocio, de sus objetivos estratégicos y de la cultura de la compañía. Tenemos que ser capaces desde las áreas de recursos humanos de capacitar a nuestros empleados para que puedan aportar valor y para incrementar su empleabilidad. Al final, bueno, pues también se ha comentado antes la necesidad de trabajar en la mejora de competencias, el upskilling y la capacidad de, bueno, pues de generar nuevas habilidades, ¿no? El reskilling, que todo esto efectivamente está en nuestra agenda. Y bueno, esto significa, como he dicho antes, que la formación ya no se puede acotar a un periodo de tiempo determinado en nuestra vida. La formación nos va a acompañar siempre y realmente se va a convertir en una parte esencial de nuestro desarrollo y de la transformación que requerimos en nuestros empleados. Y bueno, en Mapfre contamos con una universidad corporativa que tiene un campus presencial y un campus online con más de 1.700 contenidos, y lo que tratamos de transmitir es que bueno, pues nuestros empleados no dejan de tener la oportunidad de seguir aprendiendo de manera continua, y lo que queremos es que no dejen de tener nunca esa inquietud por aprender, por actualizarse y reciclarse continuamente. Y bueno, nuestros esfuerzos en formación se dirigen fundamentalmente pues a mantener un elevado conocimiento técnico y comercial, que es al final pues lo que nos da de comer, y también en las capacidades digitales, en el desarrollo de capacidades digitales, que es lo que al final nos va a permitir transformarnos.
Aparte del aprendizaje, he mencionado la gestión del conocimiento. Entendemos que el conocimiento no tiene que estar en las cabecitas de nuestros empleados, no solo ahí, tiene que estar ahí efectivamente, pero tiene que estar en los sistemas, tiene que estar compartido, y hemos creado un almacén de conocimiento que hemos denominado Eureka, que tiene a día de hoy 700 contenidos, unos contenidos que han sido aportados por los propios empleados, contenidos como son lecciones aprendidas, informes, mejores prácticas, y bueno, tiene una clasificación con una taxonomía propia y, como digo, han sido contribuidos por parte de todos los empleados y pueden ser consumidos y pueden ser consultados por cualquier empleado en cualquier parte del mundo. Otro de los temas que está en nuestra agenda, en nuestra estrategia de recursos humanos, son las estructuras dinámicas. Necesitamos estructuras más flexibles, más adaptables y que doten a nuestra organización pues, de esa capacidad para gestionar nuestros recursos de manera ágil y de manera eficiente, ¿no? Necesitamos plantillas flexibles, necesitamos plantillas polivalentes que nos permita balancear las cargas en el momento en el que sea preciso y ahí en el lugar donde se requiera. Y también estamos trabajando con nuevas formas de trabajo, lo que hemos denominado el Digital Workplace, o en otros lugares se habla del Smart Work. Bueno, pues impulsando esas nuevas formas de trabajar, esas formas de colaborar, de comunicarnos, de relacionarnos, para gestionar mejor nuestro tiempo, pues aprovechando todas esas ventajas que nos da la tecnología y las nuevas herramientas para ser más colaborativos, más innovadores, más ágiles, bueno, y tener mayor movilidad tecnológica. Y cómo no, no nos podemos olvidar del foco en la experiencia del empleado. Ya lo han comentado también mis compañeros panelistas, el empleado en el centro, ¿no? Al final, la experiencia de nuestros empleados dice mucho de lo que somos como empresa y realmente la sociedad y los clientes nos ven a través de esa experiencia de los empleados. Y cuando pensamos en la experiencia del empleado, pensamos en todo ese ciclo de vida del empleado, desde que se interesa por una vacante en nuestra compañía, pasa por un proceso de selección, se selecciona, se le contrata, se integra en la compañía conociendo sus funciones, sus objetivos, se le evalúa, se le forma, vive algún cambio. Entonces, nos ponemos en su lugar en cada uno de esos momentos del ciclo de vida para conocer lo que necesita, cuándo lo necesita, cómo lo necesita. El conocer el cómo se siente el empleado en cada momento para que pueda dar lo mejor de sí mismo, desplegar todo su talento y además que se comprometa con nuestra compañía. Entonces, nosotros lo que decimos es que no gestionamos personas, gestionamos experiencias y esto hace que, bueno, las palabras claves sean personalización y segmentación. Al final, pues no vale el café para todos y vamos a estrategias individuales que nos van a permitir conectar con el lado emocional del empleado. Y bueno, acompañamos a los empleados en todos los procesos de gestión del cambio. Nosotros tenemos un sistema de escucha activa, ya no nos valen las encuestas de clima que hacíamos antes cada 2 años y les acompañamos con estrategias de gestión del cambio. No nos podemos olvidar tampoco de las estrategias de diversidad, que llevamos muchos años también las compañías trabajando en la diversidad de género, en la diversidad funcional, la discapacidad. Y si tenemos que poner el foco en algún tipo de diversidad, yo diría que a día de hoy la diversidad que requiere más atención es la diversidad generacional, por lo que han comentado antes los compañeros. Y bueno, ya para terminar, decir que todo esto tiene que ir acompañado de un nuevo liderazgo, un liderazgo transformacional e inspirador. Necesitamos líderes que sean optimistas con la transformación, que acompañen a los equipos en esa transformación, que sean inspiradores de valores, de la cultura, de la ética de la empresa. Y por último, como último punto que tenemos en nuestra agenda es el HR Analytics. Tenemos que ser capaces de manejar todos nuestros datos para utilizar y administrar de manera inteligente pues, todos nuestros recursos. Todo esto lo hemos enmarcado en una iniciativa que hemos llamado Reto Digital en MAPFRE. Y no me quiero extender más, pero sí un último mensaje y es decir que, bueno, no es la tecnología, sino que es el poder transformador de las personas comprometidas con nuestro proyecto lo que va a determinar al final el éxito de las empresas. Y por eso, en este mundo impulsado por la tecnología, tenemos que seguir siendo claramente humanos y tenemos que seguir demostrando que tenemos alma y que tenemos vocación de ayudar a las personas. Yo creo que ese es el grandísimo reto y aquí estamos para disfrutarlo. Muchísimas gracias. No sé si me he pasado de tiempo. Gracias, Anastasia. Perfecto. Muchas gracias por contarnos tan claramente vuestra experiencia. Vamos a dar paso a la última de nuestras
ponentes expertas de esta jornada y a continuación intentaremos dar paso a algunas de las preguntas que ya nos están llegando a través de la plataforma. Ella es Loles Sala, ella es la directora de Talento y Cultura, Loles, de Manpower Group, perdón. Loles, cuando quieras, es tu turno. Hola, buenos días a todos, un placer. Tengo la cámara al revés, no me digáis por qué, pero soy muy similar a lo que parece en la foto. Bueno, buenos días a todos, un placer estar con todos vosotros. Sin duda, bueno, los desafíos que tenemos, pues, que os voy a contar, desde luego el panorama que tenemos por delante es ante todo retador, ¿no? En Manpower Group creemos que la crisis sanitaria ha derivado, sin duda, una crisis económica, de empleo y social sin precedentes, y esto hace que realmente tengamos que reconsiderar cómo debemos situarnos las empresas, los líderes y las organizaciones en este nuevo contexto, ¿no? Si nos vamos a los últimos datos de Manpower Group, fijaros, la tendencia de contratación en los próximos meses es de las más bajas desde 2009, o sea, desde hace 11 años, ¿no? Con una caída de 16 puntos con respecto al año pasado, ¿no? Esto es, bueno, pues realmente una situación muy crítica. Esto, como decía, nos tiene que hacer conscientes de una cosa, ¿no? De la importancia de generar un pacto por el empleo y la empleabilidad, ahora más que nunca, ¿no? Tenemos que ser capaces de aunar las fuerzas políticas, sector público, sector privado, de una manera tal que garantice, ¿no?, que somos capaces de sobreponernos a este entorno y garantizar nuestra sostenibilidad. Tenemos que asegurar un pacto que garantice la seguridad jurídica para las empresas y la puesta en marcha de políticas activas que impulsen esa empleabilidad tan necesaria. Qué duda cabe que el aprendizaje que nos llevamos de estas semanas, estos meses tan intensos, uno de ellos es bueno, pues que efectivamente este COVID nos ha supuesto una aceleración, ¿no?, de la transformación digital, de la transformación cultural y también de la transformación humanista en la que estábamos inmersos, ¿no? Y esto supone grandes aprendizajes para ser capaces de ser mucho más ágiles de lo que éramos antes, para asegurar que, bueno, que somos empresas sostenibles, porque si no damos un giro en este sentido, 4 de cada 10 compañías están abocadas a desaparecer. Hay 2 grandes palancas que comentaba Anastasia, que sin duda han venido para quedarse y que nos tienen que ayudar a acelerar esta transformación y esta recuperación. Evidentemente la tecnología debe ser un acelerador, sin duda alguna, para garantizar esta sostenibilidad. Y qué duda cabe que es el talento, ¿no? El talento emerge una vez más como motor de transformación. Estas 2 palancas, talento y tecnología, nos hacen ver una vez más las nuevas tendencias que impactan en el futuro del empleo y que sin duda han venido para quedarse. 5 tendencias que impactan en el futuro, como os decía, y 5 virtudes palanca para acelerarlo. Le menciono brevemente en qué consisten ellas porque me parece relevante que las podamos tener en cuenta. Todo, bueno, hemos tenido la oportunidad de recogerlo en el libro Organizaciones número 5, la esencia de las organizaciones que dejan huella, porque sin duda creemos que estas 5 palancas y estas 5 virtudes son necesarias para esta transformación. La primera es ser compañías talent magnet, ¿no? ¿Qué significa ser compañías talent magnet? O organizaciones talent magnet, o líderes talent magnet. Significa ser verdaderos imanes del talento. Hoy sin duda debemos ser absolutamente, como dicen los jóvenes, no, absolutamente irresistibles. Tenemos que ser irresistibles para el talento que necesitamos. Podría ser una paradoja pensar que es cierto que, desgraciadamente, en estos momentos y en los próximos meses vamos a tener un desempleo como nunca lo hemos tenido en los últimos años, pero eso no significa necesariamente que no tenga que seguir provocando acciones e iniciativas y cambios de comportamiento y manera de hacer para ser una compañía talent magnet. Porque que haya personas desempleadas no significa que esté el talento disponible que yo voy a necesitar para acelerar esta recuperación tan necesaria. Por lo cual, debemos ser compañías, organizaciones y líderes atractivos para trabajar con nosotros. La segunda tendencia absolutamente necesaria y vinculada al desarrollo que comentaba antes Anastasia es Skills Revolutions, la revolución de las competencias. Hoy más que nunca tenemos que aprender a aprender. Lo primero de todo es aprender a aprender. A mí me encanta una frase que suelo decir, que es que el aprendizaje ha dejado de ser cosa de niños para ser cosa de todos. Hoy todos necesitamos aprender de todo cada día y de manera cada vez más ágil. Y tenemos que asegurar que es el sistema en su conjunto el que aprende. Por lo cual el reto todavía se eleva más, tiene un reto mucho más estratégico del que tal vez
haya podido tener hasta ahora, ¿no? Tenemos que ser sistemas que aprenden, tenemos que generar entornos donde se provoque ese aprendizaje, tenemos que tener un liderazgo que acompañe un aprendizaje donde se cometen errores, pero que hay que acompañar en ellos. Y tenemos, por supuesto, que en ese contexto asegurar metodologías diferentes, innovadoras, digitales, que acompañen ese aprendizaje tan necesario y tan ágil. Como decía Ricardo, en el año 2022 el 54% de los trabajadores van a requerir hacer un upskilling de sus skills, de sus competencias. Por lo cual, fijaros el reto que tenemos por delante. Y no solamente competencias hard, que por supuesto que sí, pero las famosas competencias soft van a ser más hard que nunca. En el último estudio de Manpower Group había 2 competencias, o se destacan 2 nuevas competencias soft que tenemos que poner en marcha en nuestras organizaciones. La primera es la capacidad de generar vínculos con las personas. ¿Cómo generamos vínculos con las personas en un contexto tan complejo, tan incierto y tan cambiante? Y la segunda competencia es la capacidad de comprender el comportamiento humano. Probablemente, y precisamente en un mundo que va tan rápido, no nos paramos a darnos cuenta que detrás de un comportamiento no adecuado o no esperado hay una necesidad no cubierta. Los líderes de las organizaciones, los directores de recursos humanos, los directores de talento y cultura, debemos ser capaces de comprender las necesidades que hay detrás de un comportamiento no esperado. Porque solamente llegando a la necesidad podremos transformarnos para transformar. Por tanto, Skills Revolutions tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con llegar al ser humano a lo más profundo de él para lograr esa transformación tan necesaria. La tercera tendencia que también impacta en este futuro del empleo y para el cual tenemos que estar preparados, nosotros la llamamos ecosistemas híbridos de talento. Vamos a dejar de hablar de las personas que trabajan en este edificio, que os voy a contar, porque nos vamos a mover cada vez más en ecosistemas digitales y diversos. Un sistema de talento cada vez, o sistemas de talento cada vez más horizontales, donde voy a tener que contar con todos, de persona a persona, porque con todos ellos y gracias a todos ellos voy a garantizar mi sostenibilidad. Por lo cual vamos a tener que hablar de nuevos modelos de empleo, de nuevos modelos laborales, de nuevos lugares de trabajo, porque tengamos en cuenta o no debemos perder de vista que el talento que necesitamos va a poder elegir dónde, cuándo y cómo trabajar. Y en este ecosistema híbrido, digital y colaborativo, emerge más que nunca el valor de la diversidad como palanca de transformación. Diversidad de todo tipo, diversidad de mindset, de sentimientos, de pensamientos, de puntos de vista, de género. Toda la diversidad es absolutamente necesaria. Como bien dice David Ulrich, debemos de poner cada vez más un pepito grillo en nuestras vidas. Tenemos que tener personas que cuestionen el status quo, tenemos que aceptar personas que cuestionen el status quo, porque cada vez más el mundo va de hacernos preguntas bien distintas para respuestas que todavía no tenemos. Pensamos que además que las organizaciones que apuestan por la diversidad son hasta un 22% más productivas que aquellas que no lo hacen. Por lo cual, el reto que tenemos por delante es muy cultural también. La cuarta tendencia que afecta sin duda a este nuevo futuro del empleo es la experiencia del talento o talent experience. Hemos hablado ahora de la experiencia empleado. Yo quería ir un paso más adelante o más atrás. Si os fijáis, hace 3, 4 años todas las compañías estábamos muy focalizadas y seguimos focalizados, por supuesto, en qué experiencia dábamos a los clientes, ¿no? A nuestros clientes. Una vez focalizados todos en la experiencia del cliente, dimos un paso más y dijimos, bueno, ahora tenemos que trabajar en qué experiencia damos al empleado. Yo daría un paso más, ¿no? Y diría, tenemos que asegurar no solamente la experiencia que estamos dando al empleado, sino qué experiencia damos de tal manera que aseguramos una óptima experiencia al talento. Es decir, qué experiencia damos al empleado para asegurar que libera el talento que lleva dentro para dar lo mejor de sí mismo. Y ahí está la diferencia. Hoy más que nunca necesitamos liberar el talento de nuestra gente, de nuestros equipos, porque tenemos que salir de una situación muy compleja, y depende muchísimo del talento que tenemos dentro, aflorarlo al máximo. Por eso tenemos que asegurar esa experiencia del talento.
Y la experiencia del talento, a veces nos quedamos mucho en preguntas como, pues si hacemos muchas iniciativas, pues si realmente tenemos una propuesta de valor fantástica. Yo no dudo, sin duda alguna, que esto es importante, ¿eh? Pero al final la experiencia tiene mucho más que ver con cómo hacemos sentir al otro. Cómo hacemos sentir al otro, ¿eh? Por lo cual tenemos que darnos cuenta qué experiencia estamos generando, pero sobre todo qué conjunto de emociones, opiniones, sensaciones y percepciones estamos haciendo sentir a las personas con las que nos relacionamos, no solamente a nuestros empleados, sino a todo el ecosistema de talento en su conjunto, para asegurar que esa experiencia es la óptima y esa experiencia me ayuda a acelerar esa recuperación en la que todos estamos inmersos. Pensemos además que cada vez es más común que un candidato elija un proyecto, especialmente por su visión. ¿Perdón? Hola, un minutillo para terminar, perdona que te interrumpa, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Vanessa. Por lo cual la experiencia del talento va muy ligada también a esto, ¿no? A la visión, a la misión y a la estrategia de responsabilidad social que la compañía pone en marcha. Y por último punto, última tendencia crítica es, comentaba, es el liderazgo, digital leader. Como decía Drucker, ¿no? El liderazgo que nos ha llevado hasta aquí no nos va a llevar para nada al futuro que necesitamos, por lo cual tenemos que revisar el liderazgo que tenemos hoy. Tenemos que tener líderes transformadores, coach y digitales, que verdaderamente sean capaces y virtuosos, o sea, capaces de transformar, por lo cual que sean virtuosos de los cambios. Tenemos que ser líderes o tenemos que promover un liderazgo que sea capaz de sacar todo el potencial que tienen los equipos. Un liderazgo que lleve conversaciones de valor, conversaciones de carrera, un liderazgo verdaderamente coach, ¿no? Y un liderazgo que tenga dos focos importantes. Como decía Harvard, dos propósitos y dos focos importantes. Cómo impulsan el propósito de la organización, cómo lo lideran como el ejemplo y cómo hacen que ese propósito sea propio y sea suyo. Y el otro foco importante del nuevo liderazgo es un liderazgo basado en la humanidad, ¿no? Lo comentábamos antes, pero es un liderazgo basado en virtudes y valores que lo ejemplaricen y que hagan que las personas de verdad quieran generar vínculos honestos y auténticos con todos ellos. Por lo cual, muchísimas gracias, Vanessa. Esto es lo que yo quería compartir con vosotros. 5 tendencias clave, virtudes de base que hagan de verdad que acelere todo esto nuestra gran necesaria recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loles. Gracias por la capacidad de síntesis y gracias por lo interesante de tu intervención. Hemos podido rescatar algunas preguntas de los asistentes que os voy a dirigir, ¿vale? La primera de ellas, si os parece, vamos a tomarnos, no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, haremos lo que podamos. 2 minutillos para la respuesta, por favor. Esta primera pregunta es para Ricardo, de Forética. En relación a la parte de tu intervención, por lo que has comentado, la pregunta que te hacen desde la audiencia es cómo medir el impacto en las personas y si se mide, cómo es posible que nos posibilite una mejora, cómo se ve y cómo veis en este caso la idea de premiar impositivamente a las personas que valoren este impacto sobre a las empresas que valoren este impacto sobre las personas. Gracias. Un par de minutos, por favor. Sí, nada, muy rápido. ¿Me oís? Sí. Yo creo que efectivamente es uno de los retos que tenemos que profundizar más, ¿no? El cómo se mide exactamente el impacto de todas estas iniciativas. El premiar impositivamente a empresas que apuesten por estos temas, yo creo que de alguna manera indirecta, más o menos se está haciendo ya, porque existen ciertas bonificaciones a la formación y a la empleabilidad. Hay modelos de apoyo económico muy potentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. Quizá lo que en este sentido vemos que es más necesario es, y haciendo honor también al nombre de la iniciativa, es un mayor nivel y una mayor capilaridad de alianzas en las que se involucren tanto personas, empresas, centros educativos, administraciones públicas, que hagan realmente y que entre todos seamos capaces de alguna manera de reflexionar cómo va a ser esas habilidades, esos conocimientos que vamos a necesitar en un futuro, qué necesitamos, qué tipo de mecanismos de formación podemos utilizar. Está bien con los que existen ahora, podemos elevarnos un poco más, podemos quizá, ahora que estamos en un entorno mucho más digital, podemos trasladar parte de esa formación de los empleados o de los centros educativos a un entorno digital con calidad y con seguridad de que se está llevando a cabo de manera positiva.
pues efectivamente hay muchas preguntas ahí que hay que resolver y pues seguiremos trabajando también para crear este tipo de alianzas y profundizar en estos modelos de medición que son tan necesarios. Gracias, Vanessa. Genial, gracias. Voy a dirigir esta pregunta, no tiene destinatario, se la voy a hacer a Joaquín, un poco por asegurarnos que estaba ahí. En concreto nos hablan del sector turístico. Tú que has hablado sobre la cuestión también del futuro de los trabajadores y trabajadoras. Bajo tu punto de vista, ¿qué nuevos perfiles ocupacionales y profesionales se visualizarían dentro de este sector? Bueno, el sector turístico es efectivamente uno de los que más afectados va a estar, está ya por la pandemia, y uno de los que van a tener más difícil y compleja la reconstrucción. Claro, los cambios profesionales en el sector se parecen mucho a los cambios en todos los demás sectores. Por supuesto que tienen que vivir la digitalización, pero la digitalización no lo va a resolver todo. Hay muchas tareas en el sector turístico que requiere unas competencias y unas habilidades personales, relacionales, que tienen que ver poco con la digitalización, otras tienen que ver mucho con la digitalización, y todas ellas, en cualquier caso, tienen que ver con una formación permanente. El otro es la sostenibilidad. Hablaba antes de la hipermovilidad, que es un problema desde el punto de vista de cambio climático y de consumos energéticos, pero también han aparecido ahora mismo riesgos pandémicos como la COVID-19, la sostenibilidad de los impactos sobre el territorio, de los impactos sobre la población. Dan empleo, pero a veces destruyen economías, y hay que repensar el sector para que sea un sector mucho más sostenible a largo plazo. Y hay que corregir algunas de las deficiencias que tiene el sector turístico, precisamente para que pueda ir dando los niveles de empleo. También ha aparecido una debilidad en el exceso de dependencia de determinadas economías hacia el sector turístico. Y sería muy bueno que los planes de reconstrucción impliquen una diversificación de la actividad económica, unos equilibrios mayores entre el sector turístico, entre industria, entre otros servicios, porque eso acabará redundando en un turismo de más calidad y acabarán redundando también en una mayor sostenibilidad económica del conjunto de las economías y del conjunto del sector turístico, que depende también de la sostenibilidad de las economías. Si tengo tiempo después, me gustaría referirme a un par de cuestiones de debate que han surgido en las intervenciones anteriores, particularmente en relación con la formación, en relación con los nuevos trabajos digitales y en relación con los derechos humanos, que ha planteado la excelente ponencia de Javier Molero. Vale, voy a dar paso, si te parece, entonces, una última pregunta, y luego te doy paso a ti sobre el tema de estas dos reflexiones que me comentas, ¿vale? En este caso, última pregunta para Javier Molero, dirigida por uno de las personas que están en la audiencia. Sobre los 4 bloques de principios del Pacto Mundial, reflexiona esta persona que los derechos humanos son los más descuidados por organizaciones y gobiernos, a pesar de que, bajo su punto de vista, esto repercute negativamente sobre los derechos humanos de los más favorecidos. La pregunta en concreto es, ¿crees que sacaremos algún aprendizaje fruto de esta pandemia de la COVID-19 para dar más importancia a los derechos humanos en el futuro? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, comentar que estoy de acuerdo, y lo llevamos viendo desde hace varios años, de los 4 ámbitos o bloques del Pacto Mundial: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. Es cierto que derechos humanos probablemente sea uno de los que más cuesta a las empresas españolas e internacionales, trabajar. Pero yo creo que sí que aprenderemos la lección, y que efectivamente los derechos humanos van a poder salir reforzados de esta crisis, principalmente porque hemos visto cómo un derecho tan fundamental como es el derecho a la salud se ha puesto no solo ya en tela de juicio, sino que se ha visto... Hay 2 grandes palancas que comentaba Anastasia, que sin duda han venido para quedarse y que nos tienen que ayudar a acelerar esta transformación y esta recuperación. Evidentemente, la tecnología debe ser un acelerador, sin duda alguna, para garantizar esta sostenibilidad. Y qué duda cabe que es el talento, ¿no? El talento emerge una vez más como motor de transformación. Estas 2 palancas, talento y tecnología, nos hacen ver una vez más
las nuevas tendencias que impactan en el futuro del empleo y que sin duda han venido para quedarse. 5 tendencias que impactan en el futuro, como os decía, y 5 virtudes palanca para acelerarlas. Les menciono brevemente en qué consisten ellas porque me parece relevante que las podamos tener en cuenta. Todo, hemos tenido la oportunidad de recogerlo en el libro Organizaciones número 5, la esencia de las organizaciones que dejan huella, porque sin duda creemos que estas 5 palancas y estas 5 virtudes son necesarias para esta transformación. La primera es ser compañías talent magnet, ¿no? ¿Qué significa ser compañías talent magnet? O organizaciones talent magnet, o líderes talent magnet. Significa ser verdaderos imanes del talento. No solamente en España, sino en todo el mundo. Y no solamente el derecho a la salud como consecuencia de la crisis, sino otros derechos también fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de circulación por el tema del confinamiento o, sobre todo, el derecho a un trabajo decente. Creo que esta crisis sí que puede servir como cambio de paradigma y situar de una forma mayor en la que ahora lo está los derechos humanos en el centro de las estrategias empresariales. Y también, no solamente a nivel empresa, sino también a nivel país. Este año está prevista la actualización del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos por parte del Gobierno de España y esperamos que esta actualización sea eficiente, esté conectada con la Agenda 2030 y sin duda pueda también ayudar a promover, poner a las personas, ¿no?, en el centro de las estrategias de las empresas. Gracias. Gracias, Javier. Como decía, en alusión a lo que me comentaba Joaquín, tienes la palabra para hablar sobre estas reflexiones que comentamos. Ligamos el debate con tu intervención. Pues muchísimas gracias. Lo primero quiero agradecer a Anastasia que haya introducido la cuestión de la formación, porque es clave. En la reconstrucción, ya era en el futuro del trabajo, desde la OIT y que celebramos la conferencia del centenario el año pasado dedicada al futuro del trabajo, ya nos aparecía esto como uno de los desafíos más importantes. Es necesaria una revolución en el mundo de la educación y de la formación para garantizar la formación a lo largo de toda la vida, que no es solo una cuestión de individual de querer formarse, sino también tiene que ser un derecho, la posibilidad de formarse. Y esto revoluciona todo, porque ahora tenemos pensada una formación, como quien dice, de los 3 a los 16 y de los 16 a los 26, y hay que extenderla hasta los 76 años o más. Y esto implica que el conjunto de los sistemas educativos tienen que cambiar, y esto implica que la aportación del sector privado en estos sistemas educativos, la experiencia que planteaba de Mafre es muy ilustrativa al respecto, también cambiará. Esta es una revolución pendiente de las más importantes. La segunda cuestión era felicitar a Javier Molero, ya lo he hecho por su excelente intervención y recomendaciones a las empresas, y apuntar una de ellas desde el punto de vista de la salud. Javier hablaba como hay 450 millones de trabajadores en el mundo que dependen de las cadenas mundiales de suministro. Y tengo que dar la mala noticia que la mayoría de estos 450 millones de trabajadores no tienen ni siquiera un seguro de accidente de trabajo. Ni siquiera eso. Y sería una buena cuestión, pensando en los sistemas de salud, que esas personas pudieran tener al menos esa protección elemental. Y hay posibilidades de hacerlo y sería un camino muy concreto de ir construyendo sistemas de protección social. Y la tercera reflexión era referida a la cuestión que ha aparecido en varias intervenciones sobre la necesidad de ver otra relación sobre los trabajos digitales. En concreto, también Anastasia ha dicho que la regulación que establece los derechos laborales actualmente es un freno para esas posibilidades, no un obstáculo. Esto requiere un debate muy importante, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De la necesidad de nuevos trabajadores digitales? Correcto. ¿De la necesidad de la posibilidad de integrar nuevos trabajadores digitales en todo el mundo y en todas las cadenas de valor? Correcto. ¿O estamos hablando de que los derechos asociados a la relación de trabajo de estos trabajadores desaparezcan? Porque en algunas de las experiencias de trabajo digital nos hemos encontrado con que también era una manera de buscar una fuga del derecho del trabajo y una evasión de las obligaciones fiscales asociadas al derecho del trabajo.
Entonces, es muy importante saber de qué estamos hablando. La idea de la OIT consagrada en la Declaración del Centenario sería más o menos que, sea cual sea la relación contractual que se establezca, los derechos de los trabajadores y las obligaciones de las empresas son básicos y deben permanecer. Y sobre esa base es posible una negociación, obviamente, para ver cómo se regulan esos derechos, pero no con una pérdida de los derechos laborales, como sucede en muchas experiencias de trabajadores digitales a los que se les obliga a ser trabajadores autónomos, sino como una nueva forma de garantizar los derechos de estos nuevos trabajos. Ese sí es un debate muy interesante y que tiene mucho futuro. Gracias. Gracias, Joaquín, muy interesante. Tengo la sensación, no sé si de todos, que se nos queda corto el tiempo para hablar de esto. Gracias también a vuestras intervenciones, que han sido brillantes las de todos. Gracias, Anastasia, Loles. Gracias, Joaquín, también por recopilar y por hacer este reenfoque dentro de todo lo que estábamos hablando. Tenemos que despedirnos para ser escrupulosos con los tiempos. Simplemente a modo de resumen, gracias por vuestra intervención. Me quedaría con 3 tipos de ideas generales que nos encantaría poder abordar de manera más detallada. Una sobre, hemos hecho bien elegir este título de People, empezar por las personas, porque las personas estamos viendo que están en el centro de la actualidad, son permeables a todo lo que nos rodea, tanto a la salud, a la discriminación, los derechos, la incertidumbre, sobre todo a la necesidad de protegerlas. Por otra parte, esa pregunta que se ha lanzado, se nos había olvidado lo importante que era el trabajo y lo importante que eran los trabajadores, las trabajadoras. En cualquier caso, ese futuro del trabajo para todos tiene que ser decente, en tanto en cuanto con todo lo que esto supone. Y por último, en esta pregunta que nos hemos lanzado sobre si este trabajo del futuro es verdaderamente de futuro o ya estamos viviendo un presente que es diferente, cómo debería de ser, se han lanzado ideas necesarias, la digitalización, los nuevos modelos laborales, desaparecerán empleos, tendrán que surgir otros y estos tendrán que estar dentro de esos marcos de la Agenda 2030 de los derechos humanos. Hemos hablado mucho, habéis hablado mucho del talento, la necesidad de crear conocimiento, capacitar a las plantillas y verlo con ese foco del futuro. Como os digo, muchas gracias a todos. Vais a recibir todos los asistentes un correo a modo de seguimiento de esta jornada con los materiales sobre los que hemos hablado, nuestras direcciones correspondientes, por si alguna pregunta queréis volver a lanzar o queréis insistir sobre alguno de los puntos, y les haremos llegar en ese caso también a los ponentes. De nuevo, muchas gracias a todos los equipos, al equipo técnico y sobre todo a los expertos que han participado. Este es un ciclo, en principio, de 3 seminarios virtuales. Este ha sido el primero, el siguiente será el 8 de septiembre sobre la temática Profit. Nos pondremos en contacto con vosotros y esperamos verlos entonces para esa temática a la vuelta del verano. Muchas gracias a todos.